pueden ver, esto vendría a ser el resultado final de nuestro programa, de un ejemplo básico de TreeView. Bienvenidos a Diego Dev por Diego Soto. Tutoriales de programación, ciberseguridad y redes y comunicaciones. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte de todo el contenido. Lo primero que debemos de hacer es importar la librería de Tkinter. Luego vamos a importar de la librería Tkinter el módulo de TK. Luego vamos a crear nuestra ventana raíz, que le vamos a poner como nombre root, va a ser igual tk. Le vamos a dar un tamaño, vamos a dar un tamaño de 500 por 500. Luego vamos a crear un frame, le voy a poner el nombre frame título. Le pasamos el padre, que va a ser la ventana raíz llamada root. Luego vamos a configurar el frame título. Vamos a dar un borde de 25. Su relieve va a ser sunken para que sea hundido. Luego de ello vamos a crear un label para escribir el título. Y va a tener como padre o va a ser hijo del frame título. Y va a tener como texto ejemplo de TreeView. Le asignamos un ancho de 500. Vamos a hacer otras configuraciones en el label. Label título.config. Vamos a asignar un color de fondo. Vamos a asignar un color de fondo que sea rojo. El color de la letra va a ser blanco. Ponemos en negrita. Luego de ello empaquetamos el label título y empaquetamos el frame título. Ejecutamos nuestro programa para ver cómo va quedando. No se nos muestra porque nos faltó el método mainloop. Entonces escribimos root.mainloop. Ahora ejecutamos nuevamente. Bien, así es como va quedando nuestro formulario de TreeView. Bien, agregamos esto para mayor comodidad. Ahora vamos a crear un nuevo frame para la tabla. Va a ser hijo de la ventana principal root. Vamos a configurar la tabla.
un borde de 15. Le vamos a asignar un relieve, también hundido, sunken. Ahora vamos a crear el tree view. Va a ser igual, ttk.treeview. Va a ser hijo del frame tabla, o lo va a contener el frame tabla. Le asignamos las columnas. Y dentro de comillas vamos a pasar los indicadores o los índices, que en mi caso le voy a poner 1 y 2. Pero como esto espera una tupla, ponemos dentro de paréntesis. Vamos a crear una variable que va a ser el tamaño de las celdas o las columnas. Va a ser igual a int los 500 que mide nuestro frame rate entre 3 menos 15. Bien, luego de crear el tamaño, vamos a asignar las columnas. Entonces escribimos treeview.column, le pasamos el indicador o el ID, como automáticamente al momento de crear el objeto treeview nos asigna una columna con un índice, con un ID, y con un ID 0. Vamos a acceder a ese ID 0. ¿Cómo se accede? Escribiendo amper y el 0. Le vamos a asignar un ancho, que va a ser igual al tamaño menos 50, y alineamos el texto al centro con ancho igual a center. Hacemos lo mismo para la columna con el identificador 1, column, pero ahora ya no escribimos el signo de amper, sino solamente escribimos el ID, el cual dijimos que es 1 y 2. Pero vamos a acceder primero a la columna número 1. También le vamos a asignar un tamaño menos 50. Posicionamos el texto al centro. Hacemos lo mismo para la última columna. El ID es igual a 2. Asignamos el tamaño. Pero como la columna número 2 va a ser los nombres, en vez de restarle 50 vamos a sumarle 100. Y en la última columna si le vamos a restar los 50, posicionamos el texto al centro también. Luego vamos a ingresar a las cabeceras de las columnas con el método heading. Ingresamos
a la cabecera de la columna con el identificador 0. Le asignamos un texto. Pero como queremos que el texto de la columna nombres se nos muestre al lado izquierdo, entonces escribimos SW. Luego vamos a acceder a la última cabecera de la columna con identificador 2. Le vamos a asignar un texto, el cual va a ser el teléfono. Lo posicionamos al centro. Luego de ello vamos a insertar en el Tree View, vamos a insertar datos. Aquí nos piden su pariente, su padre. Ponemos 2 comillas dobles porque no tiene un padre. Luego de ello nos pide un index. Le decimos en para que se ponga al final. Coma. Asignamos un texto. El cual va a ser el número de DNI. Coma. Values. El cual va a recibir una tupla. Vamos a copiar y pegar varios registros. Bien. Luego de ello vamos a empaquetar el Tree View y vamos a empaquetar el frame tabla. Ahora ejecutamos para ver cómo está quedando nuestro frame. Ya tenemos el Tree View con los campos de DNI, nombres y teléfono. Ahora vamos a crear un contador de registros. Para ello vamos a crear primero un frame contador. Esto va a ser luego de empaquetar todo esto. Frame contador. Va a ser hijo de la ventana root. Va a tener un borde de 15, un relieve hundido. Luego vamos a crear una etiqueta, label contador. Va a ser hijo del frame contador. Va a ser el tipo de letra en negrita. Y va a tener un tamaño de 25. Luego vamos a seguir configurando ese label. Vamos a asignar el texto que va a ser igual al tamaño de datos del TreeView.getChildren. Luego de ello vamos a empaquetar el frame
contador, empaquetamos, el label contador y la vamos a posicionar a la izquierda. Posicionamos hacia la izquierda con cide.led. Ahora ejecutamos. Como pueden ver, nos muestra la cantidad de registros del TreeView con un formato de tabla. Una vez le vamos a agregar aquí un label con un texto que va a decir cantidad de registros. Y esto lo vamos a poner más a la derecha. Entonces, label contador, en vez de la izquierda va a ser right para posicionarlo a la derecha. Vamos a crear otro label, título, va a ser igual al label, va a ser hijo del frame contador, va a tener un texto, el cual va a decir cantidad de registros, ponemos el texto en negrita, y por último empaquetamos ese nuevo label y lo posicionamos hacia la izquierda con cide.led. Ahora ejecutamos. Como pueden ver, esto vendría a ser el resultado final de nuestro programa de un ejemplo básico de TreeView.